Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos. Aquí estoy de nuevo con todos ustedes. Hoy es 3 de enero del 2024 y son ahora las 5 y 14 minutos de la tarde. Como les dije ayer, vamos a ver de esos artículos que están destacados o libros en la columna derecha de los tabernáculos sobre este tema de los velos y del crecimiento en las fases espirituales. Pues vamos a estar viendo, pensaba ver uno de Winnesley y otro de Stephen Jones, pero resulta que al prepararlo, al releerlo para poderlo grabar, pues resulta que me ha aparecido uno correlacionado de Dr. Stephen Jones. Y vamos a ver, yo creo que los tres va a ser mucho. Vamos a ver qué me ocupa este primero y en función de eso, si eso, pues hacemos este solo y dejamos los otros dos para mañana o para el día siguiente, porque ya quiero terminar esto. Y luego continuaríamos entonces con el libro El Gran Jubileo de la Creación, o el Jubileo de la Creación del Dr. Stephen Jones también. Así que nada, comencemos. Este artículo de Winnesley, que continúa un poquito el que vimos la otra vez, se titula Entrar a la Buena Tierra y es una porción del estudio de vida de Éxodo de Winnesley. En la página de Living Stream Ministry se puede encontrar toda la literatura de Wasman Nee y de Winnesley a disposición para libre lectura, aunque dicen que no se puede descargar. Aquí uno descarga, pues una cosa no pasa nada, pero si ellos toman nota de la IP y tal, y bueno, es una cosa, ellos permiten y te dicen que no lo hagas, pero si uno quiere leer un estudio de vida completo, pues leerlo sin tenerlo descargado es un poco difícil, pero también se puede hacer. Bueno, Entrar a la Buena Tierra, estudio de vida de Éxodo de Winnesley. Ahí vemos la imagen, el cruce del Jordán, este tema que es el tema de mi llamado, predicar ese cruce del Jordán. Y bueno, aquí ponemos una nota de entrada, esta nota es mía, digo, tras las estaciones del desierto y el monte, o bueno, esto no es mía, aunque la he puesto en azul, es un destacado del propio post, por lo que veo. Tras las estaciones del desierto y el monte, los israelitas debían ir a la tercera estación, que es la Buena Tierra. El paso del Mar Rojo les lleva al desierto, primera estación, después al monte, donde acampan, reciben la ley, hacen el tabernáculo, todo ese tema, pero después no se tenían que quedar ahí, tenían que ir a la Buena Tierra. El desierto, que como separación del mundo fue positivo hasta el monte, se convirtió en prueba por la tremenda obstinación de vagar en círculos por el desierto. Y yo déjeme que destaque esto de tremenda obstinación de vagar en círculos, que se comenta mucho en mi libro Finisterre al borde del Jordán, por el desierto, en lugar de afrontar el cruce del Jordán para entrar a la tierra. Si queremos que las desérticas pruebas finalicen, tenemos que cruzar el río de la muerte al ego. Eso es lo que nos pasa, estamos atrapados prueba y prueba y prueba, entonces hasta que no nos decidimos a renunciar a todo, a morir al ego, a morir a todo eso, entonces pues estamos condenados a seguir vagando en el desierto como estuvieron ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que enfilemos el cruce del Jordán, nos decidamos a entregarle al Señor lo que nos está pidiendo, cortar con todos los ídolos, etcétera, y entonces poder cruzar para entrar a la buena tierra, a la tierra prometida. Bien, como les decía, estudio de vida de Éxodo, mensaje 12, las tres estaciones en el cumplimiento del propósito de Dios. Hay un enlace que antes pues yo lo cogí directo, pero no te lleva directo, aunque sí te lleva a la página. Si ustedes lo buscan esto en mi blog Tabernáculos, pues pueden clicar el enlace y les va a llevar allí.
Bien, la parte 3 decía, el título 3, a la buena tierra. Ya habíamos visto ya el otro día la entrada al atrio y la entrada al lugar santo, esos dos primeros velos, la puerta y el primer velo, ¿no? Y ahora vamos a ver que hay que cruzar el más importante de los velos, es que nos lleva a la edad de la madurez, al lugar santísimo. Bien, el tabernáculo es simplemente la morada temporal de Dios, y por esta razón no debemos estar satisfechos con la vida de iglesia en esta etapa. Debemos seguir adelante y llegar a la etapa representada por el templo en la buena tierra. El tabernáculo era desmontable, el desierto no es para crear denominaciones ni edificios, sino tabernáculos desmontables que se puedan, pues eso, valga la redundancia, recoger o desmontar para mudarnos a la siguiente estación, a la siguiente revelación. Pero algunos encuentran una revelación, se creen que ya han llegado y ahí levantan una denominación, ahí levantan una enramada, pero no con ramas, sino con ladrillos, y luego pues no hay quien les saque de ahí, ¿verdad? Ese es el problema. Bien, en el Antiguo Testamento el templo reemplazó el tabernáculo. Finalmente los objetos que se encontraban en el tabernáculo fueron colocados en un templo. Por tanto, el tabernáculo en el desierto fue el edificio temporal, eso es en Pentecostés, edificios temporales dispuestos a mudarlos al templo definitivo, pero el templo en la buena tierra fue el edificio final. Por consiguiente, los hijos de Israel debían seguir adelante y pasar del desierto a la buena tierra. Si yo hubiera estado entre los hijos de Israel, dice Windesley en Éxodo 40, habría estado plenamente satisfecho con la construcción del tabernáculo. Sin embargo, la meta final de Dios estaba muy lejos, todavía quedaban aproximadamente 3/4 del camino por recorrer. Por esta razón, los hijos de Israel debían viajar a la tercera estación y entrar en la buena tierra. ¿Cómo? Bueno, esa es una nota, las que vean en azul y en letra chiquita son añadidas por mí, para aclarar o para puntualizar o para introducir. A, por medio del arca, ¿cómo? ¿Cómo entrar a la nueva tierra? Dice A, por medio del arca con el tabernáculo. Hemos visto los factores que llevaron a los hijos de Israel al desierto y de ahí al monte. Ahora debemos estudiar el factor o el agente, puesto yo, que los introdujo en la buena tierra. Este factor es el arca con el tabernáculo. Josué 3, versículos 3, 6 y 8, versículos 13 al 17 y el capítulo 4, versículos 10 al 19. Nos habla de esto. Cuando los hijos de Israel entraron, o iban a entrar, mejor dicho, a la buena tierra, el arca bajó al Jordán y las aguas se detuvieron. Antes de eso, ellos tenían el arca como el factor, pero no tenían la fe para aplicarla, el arca para aplicarla. No tenían la fe suficiente, era una fe de Pentecostés, pero esa fe necesita crecer, o una fe de Pascua. La fe de Pascua, ya saben, tiene que pasar, crecer de fe en fe, como dice Pablo, y luego la fe de Pentecostés tiene que crecer a la fe de... Ahí, al final de Pentecostés, tenemos que llegar a un nivel de fe que nos permita enfrentar ese cruce. Esto indica que la vida de iglesia actual, pero no tenía la fe para aplicarla. Pero al final de sus años de vagar en el desierto, aplicaron el arca de esta manera. Esto indica que en la vida de iglesia actual, Cristo como el arca debe ser el factor por el cual entramos en él como la buena tierra. ¿Qué clase de Cristo disfruta usted? ¿Como el Cordero Pascual solamente, el pan sin levadura, el maná, la roca de la cual fluye el agua viva, o disfruta usted de él como la buena tierra? En el desierto se le ha disfrutado de diferentes formas, pero no como la buena tierra, el Cristo ya todo inclusivo, ¿verdad? Cristo formado en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 2:6 afirma, por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él.
Es decir, lo recibimos por fe tenemos que andar en él. Si nuestro Cristo es solamente el Cordero Pascual, el maná y la roca con el agua viva, ¿cómo podremos andar en él? Si deseamos andar en Cristo, debemos experimentarlo como la tierra espaciosa. La experiencia de Cristo en la mayor parte de los cristianos es elemental. Pocos lo experimentan como la buena tierra. Hemos visto que los hijos de Israel disfrutaron del Cordero Pascual, del pan sin levadura, del maná y de la roca y de la roca con el agua viva. No obstante, Dios no le prometió a Abraham que les daría estas cosas a sus descendientes. Dios prometió darles la buena tierra, según Gálatas 3. La bendición de la tierra prometida a Abraham es el Espíritu. La bendición de la tierra, este Espíritu, es el Dios triuno que ha sido procesado por medio de la encarnación, crucifixión y resurrección para llegar a ser el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Ya saben que en el tema de esto de la Trinidad, Winnesley discrepa en ese punto con el doctor Stephen Jones. Él habla del Cristo triuno, Cristo todo inclusivo, que pues el Padre tiene que ir en el Hijo para que el Hijo incorpore las experiencias de vidas, muerte, sepultura, resurrección, etcétera, etcétera, y después para que se pueda llegar al Espíritu vivificante. Por eso se llama el Cristo todo inclusivo, que ya tiene incorporada, digamos, en la encarnación, la crucifixión y la resurrección para llegar a ser el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Este Espíritu es la bendición prometida a los descendientes de Abraham por fe. Es la medida completa del Espíritu Santo. En Pascua tenemos una medida pequeña, en Pentecostés una medida mayor y en el tabernáculo tendremos la medida máxima. Abraham tiene dos clases de descendientes, los carnales y los de la fe. Los descendientes carnales son la nación de Israel y los descendientes por la fe son los que creen en Cristo. Para los descendientes carnales la buena tierra es un lugar literal, o era un lugar literal. No obstante, para los descendientes por fe, la buena tierra es una realidad espiritual que es Cristo como el Espíritu todo inclusivo. Estoy agradecido al Señor porque en todas las iglesias del recobro, es el movimiento que él capitaneaba, del Señor está el arca con el tabernáculo. El arca y el tabernáculo tipifican a Cristo con la vida de iglesia temporal y portátil. O sea, esto, la etapa de la Pascua es una etapa efímera, pasajera. Pentecostés también, es temporal y es portátil. Vamos a entrar a la definitiva, que es la de tabernáculos. Por cierto, Winnesley no ligaba todas estas cosas con el tema de las fiestas del Señor, que yo sepa. No había visto la relación de las fiestas del Señor con relación a todo esto. Cristo, junto con esta vida de iglesia, es el factor por el cual entramos en el Cristo todo inclusivo representado por la tierra de Canaán. Las epístolas a los Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses nos muestran a Cristo y la Iglesia en la buena tierra. No obstante, en 1 Corintios tenemos a la Iglesia en el monte. Este libro habla de la Pascua y del bautismo en el Mar Rojo, por el cual somos sacados de Egipto y entramos en el desierto. También habla de beber de la roca espiritual, uno de los tres factores que nos lleva al monte. Esto indica que Cristo y la Iglesia, como se revelan en 1 Corintios, están relacionados con el monte en el desierto. Muchos de nosotros hemos pasado por esta estación. Repetimos esto, Gálatas, Efesios y Filipenses y Colosenses nos muestran a Cristo y la Iglesia en la buena tierra. No obstante, en 1 Corintios tenemos a la Iglesia en el monte. Cristo y la Iglesia, como se revelan en 1 Corintios, están relacionados con el monte en el desierto. Muchos de nosotros hemos pasado por esta estación. En este mensaje mi carga consiste en señalar que no necesitamos vagar a través del desierto con el arca y el tabernáculo. Por lo menos no por siempre. Es una etapa que es muy necesaria, pero que tiene que ser efímera, tiene que acabar. No es una estación es una estación de paso, no es una estación de llegada.
Hace años algunos de nosotros fuimos separados del mundo y entramos en el desierto. Entonces ascendimos al monte donde recibimos la visión acerca de Dios, la vida del pueblo de Dios y la morada de Dios. Ascender al monte significa ahí pues la experiencia de Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo, lógicamente. También erigimos el tabernáculo al pie del monte. Por tanto, somos cristianos con la vida de iglesia, por lo menos en la forma temporal y portátil que es el tabernáculo. Sin embargo, debemos seguir adelante, cruzar el río Jordán y entrar en la tierra de Canaán. Dice, sin embargo, debemos seguir adelante, cruzar el río Jordán y entrar en la buena tierra. Como decía Josh Warnos, no digo regresemos a Pentecostés, sino avancemos a tabernáculos, ¿verdad? B. Al sepultar todo en el río Jordán. Veíamos que la parte A, decíamos, los hijos de Israel debían viajar a la tercera estación y entrar a la buena tierra. ¿Cómo se entraba a la buena tierra? A, por medio del arca con el tabernáculo, y B, al sepultar todo en el río Jordán. La sepultar todo es morir, de compartir con Cristo esa experiencia de muerte, sepultura, para poder también compartir la experiencia de resurrección. El pueblo escogido de Dios tenía que cruzar dos tipos de agua. El mar Rojo, que vence al mundo, y el río Jordán, que vence al ego, al yo. Las fuerzas mundanas tipificadas, o la vida almática si quieren, las fuerzas mundanas tipificadas por Faraón y su ejército fueron sepultadas en el Mar Rojo, pero 12 piedras representando al viejo yo de los hijos de Israel fueron sepultadas en el Jordán, Josué 4, del 1 al 9 y también el versículo 20. Lo que repito esto que es importante, el pueblo escogido de Dios tenía que cruzar dos tipos de agua. El Mar Rojo que vencía al mundo, con lo cual vencemos al mundo, y el río Jordán que vence al ego. Esos son los dos primeros y después nos va a quedar la carne, que esa es cortada en Gilgal, del otro lado. Las fuerzas mundanas tipificadas por Faraón y su ejército fueron sepultadas en el Mar Rojo, pero 12 piedras representando al viejo yo de los hijos de Israel fueron sepultadas en el Jordán, Josué 4, del 1 al 9 y 20. Quiero hacerles una idea aquí. Aquí son conceptos que uno pues tiene que crecer mucho y tiene que tener ciertas experiencias para podernos discernir, al menos con la nitidez que las discernía Witness-Lee, porque él hacía en su libro Experiencia de Vida y en algún otro libro, la experiencia de vida, que es un libro que habla de las sucesivas etapas, y hay otro, la experiencia, ¿cómo se llama? Estoy confundiendo los dos títulos. Bueno, hay otro que toca el tema de la vida también, donde él diferencia, un hombre con su experiencia y con su discernimiento ya de tantísimos años, que superó incluso en revelación a Witness-Lee, la superó con creces, a Watchman-Nee. Entonces, él discernía el viejo hombre, el yo, la vida almática, la carne, que son conceptos que para nosotros es lo mismo, ¿no? Pero que tienen sus matices. Yo todavía no tengo una comprensión completamente clara y nítida como para podérsela transmitir a ustedes. Así que si alguien quiere profundizar, pues ya sabe dónde lo puede hacer. Bueno, el pueblo escogido de Dios, perdíamos las fuerzas mundanas tipificadas. Sí, decíamos, voy a repetir, dos tipos de agua, el Mar Rojo que vence al mundo y el río Jordán que vence al ego. Las fuerzas mundanas tipificadas por Faraón y su ejército, esas no simbolizan a los demonios, sino simbolizan al mundo. Faraón y su ejército, porque Egipto siempre ha sido un tipo del mundo, fueron sepultadas en el Mar Rojo. Por eso el Señor lo primero que hace es sacarnos de nuestra tierra, de nuestra parentela, sacarnos del mundo, del modus vivendi, de nuestro ambiente, de nuestro hábitat, cuando venimos a él. Las fuerzas mundanas tipificadas por Faraón y su ejército fueron sepultadas en el Mar Rojo, pero 12 piedras representando al viejo yo de los hijos de Israel fueron sepultadas en el Jordán. Lo que nos impide entrar en el Cristo todo inclusivo, en el Espíritu todo inclusivo, no es el mundo, sino el yo. Este yo debe ser sepultado en el Jordán.
El factor que sepulta al yo en el Jordán es el arca, que tipifica a Cristo. Las 12 piedras no fueron sepultadas en el río antes de que entrara el arca. Primero entra el arca, Cristo, adelante. Por el contrario, el arca entró primero en el agua. Esto indica que Cristo, con la vida de iglesia portátil, es el factor por el cual entramos en el Cristo todo inclusivo. O sea, es gracias a esa primera fase o esa fase intermedia de Pentecostés, donde disfrutamos a Cristo y la vida de iglesia, podemos entrar a la etapa donde podemos llegar a Cristo o al Espíritu todo inclusivo, a la vida más plena, a la vida abundante. La vida de iglesia que llevamos hoy no es el templo, sino el tabernáculo. Y esto para la mayoría de las iglesias que han cruzado por lo menos el segundo velo, ¿verdad? Han pasado del atrio al lugar santo, que están en Pentecostés. No es el templo, sino el tabernáculo, ahí están todas, ¿no? Y los que están en la Pascua, pues todavía con más razón, todavía están más atrasados. Pero aún así, esta vida de iglesia es un factor que nos permite entrar en la buena tierra. Puedo testificar que Cristo en esta vida de iglesia movible o ambulante, ¿no?, me ha ayudado mucho a entrar en el Cristo todo inclusive, efectivamente. Si no, estamos en ese tema, a mí el Señor me llevó en esa etapa hasta que ya pues estaba preparado para cruzar al otro lado, ¿no? Puedo testificar que Cristo en esta vida de iglesia movible me ha ayudado mucho a entrar en el Cristo todo inclusivo. Bien, ¿por qué más entramos a la buena tierra? Por medio de la circuncisión. Después de entrar en la buena tierra, o sea que más que entrar, quiere decir, aquí tendría que ser después de entrar la circuncisión, ¿no? No es entrar a la buena tierra, sino entramos, acampamos en Gilgal, donde se produce la circuncisión de la carne, del corazón. Ahí es donde se rasga ese velo, ¿verdad? Y entonces, una vez entrada a Gilgal, pues luego podemos entrar, y de ser circuncidados es cuando podemos entrar a conquistar pues la tierra prometida, ¿verdad? Bueno, después de entrar en la buena tierra al cruzar el Jordán, los hijos de Israel, es decir, acampados en Gilgal, esa es la nota mía, fueron circuncidados, es decir, su carne fue cortada, cortar la carne. Josué 5:2, los apetitos del cuerpo, supongo que será, ¿no? Josué 2:4. Por lo tanto, el yo fue sepultado en el río y la carne fue cortada por la circuncisión. La vida de iglesia con Cristo nos ayuda a sepultar el yo y también a cortar la carne. Eso es lo que la vida de iglesia nos lleva hasta allí, ¿no? Bien, para disfrutar las riquezas de la buena tierra. Después de la sepultura y la circuncisión, los hijos de Israel empezaron a disfrutar de las riquezas de la buena tierra, espigas nuevas tostadas, que dice el libro de Josué, etcétera, ¿no? Con lo que eso tipifica. Deuteronomio 8, del 7 al 10 y Josué 5, del 10 al 12. En aquel tiempo el maná, es decir, que era alimento para bebés, ¿verdad? El maná era un alimento, bueno, más que para bebés, alimento para jóvenes, vamos a decir, porque estamos ya en Pentecostés. Cesó y este fue reemplazado por el producto de la tierra. El alimento para bebés sería en la Pascua, en todo caso, ¿verdad? Mediante el rico disfrute de la tierra todo inclusiva, que es el Cristo total, la vida abundante, el pueblo de Dios fue fortalecido para luchar en contra del enemigo de Dios y establecer su reino. En ese reino el templo fue construido. De hecho, pues una vez que el Señor nos tiene mucho tiempo de alguna manera acampados en Gilgal hasta que Cristo, que fue formado en nosotros, adquiere una estatura suficiente como para poder ir a combatir, ¿verdad? El Cristo formado en nosotros tiene que crecer y madurar. Ahí nacemos de nuevo realmente. Pascua somos engendrados, Pentecostés somos gestados y en tabernáculos es donde nacemos. Pero ese nacimiento, pues como todos, el Cristo que es formado en nosotros es un Cristo pequeño que tiene que crecer y madurar. Bien.
El pueblo de Dios fue fortalecido para luchar, como decimos, en contra del enemigo y establecer su reino. En ese reino el templo fue construido. Ahí es cuando se puede construir el templo. El Antiguo Testamento revela dos etapas de la vida de iglesia, la etapa del tabernáculo y la etapa del templo. Nuestra vida de iglesia actual quizás todavía no esté en la etapa del templo, sino en la etapa del tabernáculo. La razón es sencilla. La mayoría de nosotros todavía no andamos en Cristo como la buena tierra. Eso es ya para los vencedores. Podemos testificar que Cristo es nuestro Cordero, nuestro pan sin levadura, nuestro maná o nuestra roca con el agua viva, pero debemos seguir adelante y experimentar a Cristo como nuestra tierra extensa. No solo debemos comerlo a Él, sino que también debemos caminar en Él. En Pentecostés comemos hasta que Cristo es formado en nosotros, ¿verdad? Y después, una vez que ha sido formado, nosotros tenemos que caminar en Él. Los principales obstáculos que nos impiden entrar en el Cristo todo inclusivo no son la mundanalidad ni el pecado, sino el yo y la carne. La mundanalidad y el pecado son terminados en las primeras dos estaciones, pero todavía necesitamos una sepultura que venza al yo y una circuncisión que venza la carne. Una sepultura, pues, como muerto el perro se acabó la rabia, ¿verdad? Y luego la circuncisión que vence a la carne, donde nuestros corazones son circuncidados. Aquí puede entrar también, si quieren, lo que llamaba Watchman Nee, la cruz después de la cruz. Cruzamos, Cristo tal, entramos del otro lado, pero después el Señor nos lleva a otra experiencia, no a todos, a algunos, ¿no? Pero nos lleva a una experiencia de operación subjetiva de la cruz, porque Watchman Nee decía la cruz después de la cruz. Ahí es donde realmente somos circuncidados a base de bien. Si somos absolutos en seguir adelante con el Señor, finalmente estaremos dispuestos a vencer nuestro yo y nuestra carne. ¿De acuerdo? Repito esto, la mundanalidad y el pecado son terminados en las primeras dos estaciones, el desierto y el monte, ¿verdad? Pero todavía necesitamos una sepultura que venza al yo y una circuncisión que venza a la carne. Bien, no obstante, esta disciplina cuesta trabajo. A los jóvenes les resulta particularmente difícil sepultar a yo y cortar su carne. En las reuniones podemos declarar, para mí el vivir es Cristo, pero después de la reunión vivimos en el yo y en la carne. Podemos proclamar, no más yo, sino Cristo vive en mí. No obstante, esto puede ser una simple enseñanza, ya que en nuestro diario vivir estamos llenos del ego. El yo y la carne nos impiden experimentar la buena tierra. Mire nuevamente el cuadro del Antiguo Testamento y observe que los hijos de Israel no disfrutaron del producto de Canaán antes de que su yo fuese sepultado y la carne fuese cortada. Pero en cuanto fueron solucionadas estas cosas, los hijos de Israel empezaron a disfrutar del rico producto de la tierra. Fueron las riquezas de la tierra y no el maná en el desierto los que les permitió combatir a los enemigos en la buena tierra. En la siguiente etapa, digamos que es la guerra de la tierra, es decir, cruzamos el Jordán, salimos del desierto, somos sepultados en el Jordán de la muerte al ego, entramos a Gilgal donde es circundada nuestra carne, y entonces ahí somos capacitados en la quietud de Gilgal, en el reposo de Gilgal, ahí entramos en el reposo de Dios, ¿verdad? Somos capacitados para ir a la guerra, a conquistar la tierra. Ellos después fueron a conquistar Jericó, luego vino Jai, donde fueron derrotados, pero después a partir de ahí siguieron avanzando hasta que Cristo crezca en nosotros hasta que ocupemos el Cristo intenso, el Cristo todo inclusivo. Después de entrar a la buena tierra, los hijos de Israel tuvieron que vencer a los cananeos, los enemigos que ocupaban la tierra. Estos enemigos tipifican los principados y potestades en el aire que buscan impedirnos el disfrute de Cristo todo inclusivo, del Cristo todo inclusivo. En nuestro ser interior somos perturbados por el yo y la carne.
Y por encima de nosotros, en el aire, están las potestades malignas de las tinieblas. Cuando sepultemos el yo y circuncidemos la carne, las potestades de las tinieblas en el aire quedarán expuestas. De hecho, cuando luchábamos en Pentecostés no hacíamos nada, que decíamos, reprendíamos y tal, pero volvíamos otra vez y tal. ¿Y no? ¿Por qué? Porque el yo y la carne todavía no habían sido tratados. En cambio, cuando la carne y el yo han sido tratados, Satanás pierde la base y entramos ya en una fase donde digamos que ya no nos molesta. Podemos luchar con ellos, pero nosotros en nuestro interior estamos crecidos, fortalecidos, no entramos en esos estados depresivos y demás, sino que podemos guerrear, entrar en la guerra espiritual y en el reposo, estando en reposo, ¿verdad? Y venciendo, victoria tras victoria. Cuando sepultemos el yo y circuncidemos la carne, las potestades de las tinieblas en el aire quedarán expuestas, decíamos. El yo y la carne ayudan a las potestades malignas. Es decir, mientras ellos la carne, ellos tienen base de operación, como decíamos. En realidad, si todavía estamos en el yo y en la carne, los principados y las potestades no necesitan hacer nada para estorbarnos, pues ya estamos frustrados por el yo y la carne. No obstante, en cuanto venzamos el yo y la carne, las potestades de las tinieblas saldrán para luchar en contra de nosotros. Entonces, esto lo he subrayado y lo he puesto en rojo también, en negrita, subrayado y en rojo, los tres. Entonces deberemos aprender a luchar la guerra espiritual. Una vez que podemos aprender a luchar la guerra espiritual. Antes es inútil porque somos derrotados, Bestrade. La guerra espiritual se hace en la buena tierra con el apoyo del rico producto de Cristo. Cristo ha sido formado en nosotros y entonces Él es el que pelea por nosotros, ¿verdad? Hemos señalado que la buena tierra para nosotros hoy es el Dios triuno procesado para llegar a ser el Espíritu todo inclusivo, es decir, Dios ha incorporado las experiencias de Cristo, de nacimiento, vida, como decíamos, pasión, muerte, sepultura, resurrección, hasta convertirse en el espíritu vivificante que luego viene y que luego recibimos. Ese es todo lo que él dice, el Dios triuno procesado, que suena como, no sé, como algo así como de algo industrial, ¿no? Pero es el lenguaje que usa Winnesley. El Dios triuno no es solamente nuestro creador, redentor, salvador, maestro y señor. Él es el espíritu vivificante y todo inclusivo. Mediante la encarnación, vivir humano, crucifixión y resurrección, Cristo, la corporificación del Dios triuno, el Dios triuno, ese espíritu, se corporifica en Cristo, se ha procesado para convertirse en el espíritu vivificante y morar en su pueblo. Tenemos Dios que se encarna, es procesado hasta convertirse en un espíritu vivificante que puede entrar en cada uno de nosotros. Por tanto, el Dios triuno llega a nosotros en la actualidad como el espíritu vivificante. Este espíritu maravilloso está ahora en nuestro espíritu, como nos dice Romanos 8:16. Primera de Corintios 6:17 afirma que aquel que se une al Señor es un solo espíritu con él. Por consiguiente, en el Nuevo Testamento se nos exhorta a andar en el Espíritu. Nadie puede andar en el Espíritu hasta que ha muerto a la carne, ¿verdad? Hasta que ha entrado a la fase de tabernáculos, al reposo de Dios. Gálatas 5:16 y 25 y Romanos 8:4. Este es el mandamiento final, andar en el Espíritu. El no andar en el Espíritu es el pecado más grande que un creyente puede cometer en contra de Dios. Si no andamos en Cristo, somos rebeldes. Por eso, hasta que no somos tratados en Pentecostés, hasta que nuestra rebeldía no es tratada en Pentecostés, hasta que no morimos, en nuestro yo no es sepultado y nuestra carne no es circuncidada, pues estamos en rebeldía todavía. Nosotros queremos decirle al Señor lo que tiene que hacer, mientras que de la otra forma entramos en el reposo y dejamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer, que es diferente. Puesto que el deseo de Dios consiste en que expresemos a Cristo, aún nuestra virtud natural es una forma de rebelión en contra de Dios y su economía. Las obras muertas.
Somos virtuosos y podemos hacer cosas porque tenemos dones naturales y tal, pero si hacemos cosas que Dios no nos ha mandado, estamos haciéndolas en rebeldía y por lo tanto son obras muertas que el Señor no va a recibir. Va a ser madera, heno y hojarasca. Todos hemos confesado nuestros pecados, faltas y carencias al Señor, pero ¿ha pedido usted alguna vez al Señor que le perdonara por no vivirlo a Él? Muy pocos cristianos han orado de esta manera. Señor, perdóname por no tomarte a ti como mi vida hoy. Permitir que Dios viva su vida en nosotros. Mi comportamiento será muy bueno, pero no he vivido por ti ni te he tomado como mi persona. Hasta aquí hemos llevado al Señor de copiloto. Algunos lo llevan hasta en la cajuela atrás. Y nosotros vamos conduciendo y la mayoría de las veces, aunque el Señor nos dice tira a la izquierda, pues nosotros vamos de frente o nos vamos para la derecha porque creemos que es mejor y tal y no sé qué. Y bueno, el Señor aguanta hasta que ya pues nosotros nos cansamos de ir a ninguna parte y entonces nos bajamos, le decimos, Señor, ponte tú al volante, yo me pongo en el copiloto aquí o mejor me meto yo atrás en la cajuela y llévame tú por donde tú quieras. Ese es el asunto. Señor, perdóname por estar en rebelión en contra de ti. Tú deseabas que yo te expresara, pero en lugar de eso viví conforme a algo que no eras tú mismo. Viví por mi opinión y no por tu revelación, mis opiniones, ¿verdad? Mi mente, lo que a mí me parece correcto. Pero durante todo el día, Señor, no caminé en ti en absoluto. Dice Witness Lee, continúa, puedo testificar que desde hace poco a diario he hecho esta clase de confesión al Señor. Es fácil centrarse en muchas cosas que no son Cristo mismo. Podemos centrarnos en la religión, la ética, la moralidad o la virtud, sin estar centrados en Cristo. Aquí es la impaciencia, ¿verdad? La impaciencia de Saúl por crecer, porque tal igual nos lleva a tratar de hacer el avivamiento por las obras de la carne, por la fuerza del yo, y eso no funciona, ¿verdad? Pensando que se nos deserta la gente, que no crecemos nunca, que tal y que cual, y entonces nos ponemos nosotros a hacer lo que no estamos capacitados para hacer. Si nuestro comportamiento no es bueno, nos lamentamos y nos arrepentimos, pero si carecemos de un vivir por Cristo, quizá no tengamos ningún sentir al respecto y no sintamos la necesidad de confesarlo. Según Juan 16, el único pecado de un incrédulo es no creer en Cristo. Pero el pecado principal de un creyente es no andar en Cristo. Tremendo, ¿no? El único pecado de un incrédulo es no creer en Cristo. El pecado principal de un creyente es no andar en Cristo. El Nuevo Testamento no nos pide andar conforme a una enseñanza o doctrina particular. Fíjense, enseñanzas o doctrinas de denominaciones, sino en lo que nos dice Cristo. Pero sí nos exhorta a andar en Cristo o a andar en el Espíritu. En Gálatas 5:25 Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En Romanos 8:4 Pablo afirma que los requisitos justos de la ley son cumplidos por aquellos que andan conforme al Espíritu. Este Espíritu en Romanos 8 es el Espíritu mezclado, el Espíritu todo inclusivo mezclado con nuestro Espíritu. No piense que la tierra de Canaán está lejos y que usted debe vagar durante años antes de poder entrar en ella. Por el contrario, la buena tierra está dentro de nosotros. Es Cristo, está en nuestro interior. Tenemos que entrar a ella. Pues es el Dios procesado quien es el Espíritu vivificante y todo inclusivo que mora en nuestro espíritu. Así como Caleb de Números 13:30, debemos creer y declarar que podemos poseer esta buena tierra por medio de la vida de iglesia con Cristo. Recuerde que el arca con el tabernáculo es el factor por el cual podemos entrar a la buena tierra. Alabado sea el Señor porque hemos disfrutado de la Pascua, del agua dulce, del maná y del agua viva de la roca hendida. También alabamos porque en el monte hemos recibido, aquí debería de decir Pentecostés,
pero el tema del pentecostalismo Witness lo tenía un poco atragantado. También le alabamos porque en el monte hemos recibido la visión acerca de Dios y su economía y hemos construido el tabernáculo, que es la vida de iglesia temporal. Por tanto, todos nosotros tenemos el arca con el tabernáculo, Cristo con la vida de iglesia movible como el factor por el cual entramos en la buena tierra. Perdón. Debido a este factor, podemos tener el denuedo de entrar en nuestro espíritu y disfrutar del espíritu todo inclusivo como la buena tierra. Bien, dice, olvidémonos de la religión, la filosofía, la ética y aún de la búsqueda espiritual e interesémonos en Cristo y en el tener un contacto directo con Él en nuestro espíritu. Debemos aprender a no hacer nada ni a decir nada fuera de Cristo. Tremendo esto, de difícil, ¿verdad? En Juan 15:4, el Señor dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. En el versículo siguiente, Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Debemos tener una vida y todo nuestro ser en Cristo como la buena tierra. Él es el centro y también la circunferencia, la centralidad y también la universalidad. Como la buena tierra, Él lo es todo para nosotros. Nuestra meta final debe ser pasar por el desierto y el monte y llegar a la buena tierra. Entremos en esta tierra para poseer el Cristo todo inclusivo y disfrutar de sus riquezas inescrutables a fin de que el reino de Dios sea establecido y el templo sea edificado. Y aquí hay una nota que puse yo. Nota sobre la diferencia entre el yo, el alma y la carne, cuerpo, alma. El alma podría ser el yo, la vida almática, y el espíritu. En otros libros, Witness Lee matiza entre el yo y la carne, incluso como le dije antes, y el viejo hombre. Añadimos unos extractos donde podemos ver que el yo, entre la carne y el espíritu, en la circunferencia humana, es decir, el alma, es decir, aquí parece que está equiparando la carne con el cuerpo, que debe decidir hacerse a un lado, perdón, déjeme que repita porque añadimos unos extractos, decía, donde podemos ver que el yo, que está entre la carne y el espíritu, por lo que veo aquí llama cuerpo, sería la carne, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, el alma, el yo y el espíritu, y el espíritu en la circunferencia humana, es decir, el alma en una circunferencia, hacemos ciertos círculos, primero el cuerpo, dentro otro círculo más pequeño que sería el alma y después otro en el centro que es el espíritu. Y en la circunferencia humana, es decir, el alma, el yo, que debe decidir hacerse a un lado para que el espíritu pueda gobernar sobre ella y sobre la carne. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Hasta que nosotros no nos vamos, hasta que no entendemos el miserable de mí, que me librará de este muerto, de este cuerpo de muerte, pues no podemos hacer. De aquí esos enlaces los tienes del libro La economía de Dios y del libro La experiencia de vida. Pueden ir a esos enlaces y leer cosas sobre el tema de algunos temas, ¿no? Aunque eso creo que les lleva a unos enlaces de Google donde no están los libros completos, pero quizás puedan encontrar algo ahí.